Voy a lanzar un beat cualquiera, descargado de cualquier librería gratis o de Splice, de donde venga, y vamos a empezar a escuchar. A ver. Básicamente ya con esto podríamos empezar a generar cosas, pero evidentemente queremos algo único, ¿no? Y algo propio. Y solamente usando la laptop vamos a usar una técnica que se llama one shot o microsampling, que es una cuestión súper divertida. Fíjense, voy a cortar o editar pequeños shots o hits de ese loop para hacer un loop nuevo. Ok, por ejemplo, esto tiene un kick, una especie de hi-hat y como unos drumsticks, ¿ok? Entonces a mí me gusta el kick de eso. Entonces, hacemos que abrimos un audio aparte y yo copio solamente el kick, ¿ok? De repente lo corto un poquito más acá, ¿ok? Entonces yo de repente tengo un kick solo en el track. Entonces empiezo a generar un beat nuevo. Ok, se lo copio y lo pego. A ver, ¿no? Entonces empezamos a tener esto. Ya. Y lo mismo lo voy a empezar a hacer con los drumsticks, o lo puedo hacer con algún snare de otro loop. Y poco a poco empezar como a hacer un beat totalmente distinto. Esto nos va a beneficiar en tres cosas, muchachos. La primera es que evidentemente vamos a tener una inmensa cantidad de loops y de librerías, vamos a decir así, donde podemos sacar nuevos sonidos. Lo segundo es que evidentemente ya estos sonidos ya vienen comprimidos, ya vienen procesados y se nos hace mucho más rápido para que suene muy bien todo, casi isofactamente. Y lo tercero es que esto nos libra de todas las cuestiones de derechos de autor o copyright. Entonces, después de haber cortado, editado, chopeado y todo lo que termine en ado, nuestro super loop, les muestro cómo voy. Evidentemente con esto estoy usando un loop ya existente y estoy haciendo algo totalmente nuevo. Aquí usé una técnica de los layers, que se lo voy a dejar aquí también en este video, que es donde hablo de la sumatoria de capas para generar un nuevo sonido. Esto fue lo que hice del mismo loop base. Usé este drumstick junto con este. Entonces me suena. ¿Ok? Pero a este loop le hace falta como un hi-hat. Pero yo quisiera que viéramos el hi-hat no como este instrumento de un platillo sobre otro platillo y que eso es exactamente lo que tenemos que usar. No, vamos a ver el hi-hat como un instrumento de frecuencia alta, simplemente, indiferentemente sea como sea. Sea un golpe, sea algún grito, sea lo que sea, pero que sea frecuencia alta. Si lo vemos así, evidentemente, cualquier cosa que tengamos en la librería, cualquier cuestión que podamos sacar de audio, puede ser nuestro hi-hat. Entonces, fíjense cómo voy a buscar una voz de un rapero, de aquí las sesiones de nuestro trabajo, y de esa voz de ese rapero, yo voy a sacar un hi-hat. Escuchen la voz. Paparon yo que crecí en el calentón que tenía los tenis gastados, papá y mamá escuchando la dimensión. Entonces, voy en busca de las S's, ¿ok? Las S's, evidentemente, son frecuencias altas. Y eso me va a ayudar a tener mi hi-hat, entre comillas, o mi high frequency instrument. ¿Ok? So, escuchemos. Porque crecí en el calentón, porque crecí en... Que crecí. Entonces yo busco aquí. Crecí en... Sí, que crecí. No me interesa otra cosa, sino me interesa el crecí. Crecí. O solamente el Sí. ¿ok? Sí. Entonces yo voy a copiar y pegar este hi-hat con mi beat. Fíjense cómo suena solo el hi-hat. Con el beat se escucha así. Y evidentemente es algo totalmente original, único y solamente usando la laptop y el mousepad. ¡Hey! ¡Suscríbete! So, después que nosotros ya tenemos nuestro beat
ya más o menos estructurado, quiero mostrarles una técnica súper divertida que yo uso con los acapellas. Los acapellas, bien sea de cualquier cantante, de cualquier canción, no se pueden usar porque son propiedad de sus compositores y de sus productores. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos un poquito de esas acapellas, algo micro que nos guste, alguna frase de algún artista, y los empezamos a modificar? Les voy a mostrar, por ejemplo, una acapella que tengo aquí de Justin Bieber. Solamente es un pedacito pequeño y les voy a mostrar lo que puedo hacer con él. Ok, ese de repente solo así no va a hacer nada, pero si yo lo hago un reverse, por ejemplo, ya empieza a hacer como otra cosa. ¿Y qué pasa si yo después lo distorsiono y le añado reverbs y le añado delays, etcétera, etcétera, etcétera? Pues vamos a escuchar. Y lo pongo con mi beat, por supuesto. ¿Qué pasa? Ese fue Justin Bieber. Entonces, eso no es algo percutivo, pero ya me va como haciendo un poquito más interesante el beat. Lo mismo lo voy a hacer, exactamente lo mismo, muchachos, lo voy a hacer con un saxo de splice que tengo por aquí. Escuchemos. Perfecto. Copio, pego, corto, hago de todo y hago mi nuevo, ¿ok? Mi nueva melodía. Y junto con mi beat, a ver cómo suena. Saxo, Justin Bieber.